Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a la cuarta sesión y última de los Insurance Days 2021. En esta oportunidad les damos la cordial bienvenida a nombre de la Asociación Peruana de Compañías de Seguros, APESEC. Y en esta cuarta sesión vamos a tener la oportunidad de ver un tema muy interesante, el cual lo pueden ver en la presentación, llamado La oportunidad en el negocio B2B2C, en el cual presentaremos la visión de la oportunidad que supone para las aseguradoras el negocio del business to consumer, consistente en la distribución de seguros al consumidor final a través de otros negocios, alianzas o ecosistemas. Esta sesión incluye también una reflexión de saber dónde está el mayor potencial por línea de negocio y qué tipo de industrias podrían tener el mayor potencial en la venta de seguros, así como los factores clave de éxito para desarrollar este negocio. En esta oportunidad, la exposición estará a cargo de BCG, la Boston Consulting Group, y les paso a presentar a los ponentes de la misma. En primer lugar, damos la bienvenida al señor Santiago Mazón. Santiago es Managing Director and Partner, líder de la práctica de seguros y responsable global de bancaseguros de BCG. Asimismo, nos acompaña el señor Joaquín Valle. Joaquín Valle es Managing Director and Partner y líder de las prácticas de instituciones financieras y seguros de BCG. Antes de darle la palabra a nuestros ponentes, les comento que tienen un chat para que puedan ingresar las preguntas que consideren para poder luego revisarlas posteriormente en la presentación. Sin más, les doy la bienvenida a Santiago y Joaquín y les cedo la palabra. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a la asociación y a Miguel la invitación a estar hoy con todos ustedes para conversar sobre un tema que sin duda es un hot topic a nivel global en la industria aseguradora y donde además en BTG vemos mucho recorrido al futuro. Como estoy seguro dentro de la audiencia hay mucho expertise en este tema, por favor no duden a lo largo de la exposición en comentar o matizar algún tema si lo consideran oportuno. La idea, como verán, es hacer una sesión muy interactiva, donde al final de cada sesión demos pie a que puedan hacer ustedes preguntas, con la idea de que sea lo más interactivo posible. ¿Qué es lo que queremos compartir con ustedes hoy? Fundamentalmente, tres temas. Primero, hablar, como decía Miguel, sobre por qué pensamos que seguros es una oportunidad interesante para que compañías de otros sectores desarrollen e impulsen este negocio. Segundo, entrar a discutir dónde vemos más potencial, tanto a nivel líneas de negocio como sectores. Y luego, por último, en función de nuestra experiencia y de cómo vemos que otras compañías están gestionando este negocio de B2B2C, ¿cuáles son los factores clave de éxito? Si pasamos a la siguiente página, a la 4, ¿por qué decimos que esto es una oportunidad para, sin duda, esas otras compañías, pero también para el negocio asegurador? Primero, seguros, en general lo que vemos a nivel global es que es un negocio con economics atractivos. Segundo, vemos que esas otras compañías hay temas fundamentales que hacen que se planteen el desarrollo de este tipo de negocio. Y luego, tercero y más importante, más allá de si aspiracionalmente eso tiene sentido, es que hoy ya vemos en diferentes mercados ejemplos de compañías que lo están abordando y que están siendo capaces de empezar a generar un negocio interesante para esa compañía y también para la aseguradora social de la compañía. Pasando a la siguiente página, el primer mensaje que queríamos decir es, como decía, que seguros es
un negocio interesante para otras industrias. Y ese interés fundamentalmente se debe a dos temas, ¿no? Cuando miramos crecimientos, y aquí traemos datos del mercado peruano, pero al final cuando vamos a otros mercados, pues nos pasa temas similares, ¿no? El negocio de seguros, en general es un negocio de seguros que crece, mientras que hay otras industrias que están más estancadas o son más maduras y hacen que crezcan menos de lo que crece la industria de seguros. Y en general el sector seguros también tiene unas rentabilidades que cuando lo comparas con otras industrias, tiene una rentabilidad, por un lado, más atractiva y segundo, en general, se muestra más resiliente que la rentabilidad de esas otras compañías. Si pasamos a la siguiente, la pregunta que entonces puede surgir es ¿por qué pensamos que en el futuro el negocio B2B2C tendrá un peso más relevante de lo que es hoy en día, ¿no? Donde sí que vemos en múltiples geografías acuerdos de affinity, donde hoy en día, en general, el negocio es relativamente pequeño. Dos motivos fundamentales. Por un lado, a nivel cliente, y por otro lado, el interés que esas otras industrias tienen hoy en el negocio asegurador versus el interés que podían tener a lo largo de los años pasados. Por profundizar, por parte del cliente, lo que estamos viendo es un cambio en las expectativas y en la forma de compra del consumidor. Del modelo más tradicional que hemos visto durante décadas, donde el consumidor compraba su seguro a través de su corredor, de su agente, y se le cobraba una prima por ello, hacia un modelo donde ya empezamos a ver claras reclamaciones por parte del consumidor de buscar un modelo de compra donde se busca la facilidad y la conveniencia y donde valora el cliente esas soluciones más integrales en las cuales, junto con la compra de ese activo, de ese producto, de ese servicio, también está incluido la póliza de seguros correspondiente, ¿no? Y donde además, hoy en día, la tecnología, a diferencia de hace unos años atrás, facilita enormemente esa integración del seguro en los procesos de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cliente vaya a comprar una casa, vaya a comprar un coche, esté comprando un viaje que quiera hacer con su familia, al mismo tiempo que compra ese producto o ese servicio, comprará también el seguro asociado al mismo. Eso evitará la complejidad que hoy en día tiene el consumidor de comprar, por un lado, el producto o el servicio y, por otro lado, el seguro asociado, que además, en algunos casos, pues la gente no está totalmente adaptado por esa no integración a lo que es las características concretas del producto o del servicio, como luego veremos. En ese sentido, nuestra visión es que el futuro, el seguro se venderá más de forma integrada, que no quiere decir únicamente, pero que sí que claramente vemos este modelo en el cual va a haber estas soluciones integrales del producto y del seguro va a crecer, pagando en algunos casos una prima parte, aparte del coste que puede tener el producto y el servicio, y en otros casos pagando un único precio por el producto y el servicio y teniendo totalmente integrado dentro de ese producto y servicio el seguro asociado. Si pasamos a la siguiente página, esto desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de otros sectores, ¿no?, que se están planteando entrar en nuevos negocios, ¿por qué pensamos que tiene sentido y por qué vemos que están entrando en el negocio asegurado? El primero y más obvio es que el seguro enriquece su propuesta de valor por ese concepto de hacer al cliente la vida más fácil, pudiendo comprar todo lo que necesita en relación a ese producto en el mismo sitio, ¿no?, con el concepto este famoso del One Stop Shop, que en algunos casos reforzará la confianza en el producto porque sabe que ante rotura del mismo, el seguro, porque tenga incorporada una cobertura de garantía extendida, le dará cobertura y le responderá ante esa situación. Segundo, porque a través del seguro en determinadas industrias le puede permitir mantener un mayor contacto con el cliente una vez vendido el producto o servicio. Tercero y más importante, porque también ayuda a mejorar la percepción
de la imagen de la compañía, no solamente vendiendo un producto y servicio, sino que en un momento, la verdad, cuando pueda tener el cliente un problema ante un siniestro, sabe que la compañía también está ahí detrás del mismo y, por tanto, refuerza lo que es la imagen y la experiencia de cliente de la compañía en sí. Segundo motivo importante es que, además, estas otras compañías, en algunos casos, poseen una ventaja competitiva relevante. Bien porque tengan acceso al cliente en el momento adecuado, ¿no? El momento en el cual están comprando ese servicio, bien porque tengan determinada información del cliente que permita mejorar el desarrollo comercial de la oportunidad, ¿no? Bien por la capacidad de personalización e identificación de ese cliente, o bien por la perfilación que te permita tener y, en función de eso, poder personalizar algunas coberturas del producto. Tercero, al igual que estamos viendo en la industria aseguradora, hay otras industrias que están en disrupción, donde su negocio core está siendo amenazado y donde ven que, mirando hacia adelante, las posibilidades de crecimiento van a ser más limitadas, ¿no? Y de ahí esa necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos para compensar esa pérdida del negocio core, ¿no? Y ahí es donde vemos diferentes industrias centrándonos en el negocio asegurador. Y por último, y como comentaba antes, también por todas las nuevas tecnologías, ¿no? Y las nuevas capacidades que tanto los core systems que las diferentes aseguradoras estáis implementando, o bien los core systems que tengan esas otras industrias, que facilitan mucho más la integración de las propuestas de valor entre lo que puede ser ese producto y el negocio asegurador, bien sea a través de un cordón de APIs que se tenga desarrollado, o a través de otros mecanismos de integración que permitan esa comunicación entre ambas compañías. Si pasamos a la siguiente pregunta, a partir de aquí el tema es ¿qué vemos que está ocurriendo? Y como ponemos en esta transparencia, en nuestra experiencia, ¿no? Y lo que vemos a nivel global es que estas compañías están buscando diferentes tipologías de socios. Yo creo que aquí de esta transparencia hay dos mensajes principales. El primero es que observamos diferentes niveles de ambición en las compañías, ¿no? Vemos algunas compañías que ven la entrada en este negocio asegurador para crecer en su base de clientes y potenciar el crecimiento en el corto plazo por un tema puro y duro de necesidad de crecer en ese corto plazo. Pero al final, con una propuesta de valor, como digo, poco adaptada, muy similar a lo que hoy existe en la compañía aseguradora, ¿no? Ese es un modelo. Hay un segundo modelo que es aquellas compañías que lo que buscan es una oportunidad no solamente de crecer en su propia base de clientes, sino ir incluso a mercado abierto. Y ahí es donde se pueden plantear el decir, oye, yo ya no busco que me ofrezca el mismo producto que esta aseguradora puede tener en sus otros canales, sino que busco algunas adaptaciones del producto para que se integre mejor con mi propuesta de valor. Y ahora veremos algunos ejemplos de qué significa eso. Y luego hay un tercero de algunos players que directamente están con la labor de, oye, si voy a entrar en una nueva industria, la única manera de entrar y de triunfar y tener éxito es ser disruptivo, ¿no? Y a la medida que voy a crecer o que voy a desarrollar una propuesta de valor disruptiva, no solamente me voy a centrar en mi propia base de clientes, sino que sin duda también me voy a centrar en mercado abierto. El segundo mensaje, que es lo que aparece abajo en esta transparencia, es que cuando pensamos en qué tipo de socios están buscando estas compañías, ya no solamente se están planteando, ¿no? El buscar partners con las aseguradoras incumbentes que ya están establecidas en el mercado local, sino que aquí empiezan a surgir otro tipo de actores, como pueden ser reaseguradoras, ¿no? Y ahí seguro que ustedes conocen casos como puede ser el de iptiQ, ¿no? Esa compañía nativa digital que ha creado Swiss Re, en parte justamente para aprovechar este desarrollo del negocio B2B2C, que está buscando en diferentes geografías acuerdos con telcos, utilities, bancos también, obviamente, para desarrollar este negocio. Y también lo que estamos viendo, y en función de la ambición que tenga la compañía, acuerdos con startups, ¿no? Tipo Clark
que no sé si conocen, pero es un broker digital muy famoso aquí en Europa, alemán, o Frensurance, que están también desarrollando y potenciando todo este negocio de B2B2C, ¿no? Como una forma de poder acceder a grandes bases de clientes con propuestas de valor algo más disruptivas. Si pasamos a la siguiente transparencia, aquí, como ven, es si esto es algo que tiene sentido y si hoy está siendo una realidad, ¿no? Nuestra visión, como decía al principio, es que obviamente pensamos que sí. Es cierto que en algunos de estos acuerdos que ven en esta página todavía hay algo que es incipiente, pero sobre todo lo que sí que es muy relevante es que lo que estamos empezando a ver es un cambio radical de la forma en la cual este tipo de compañías se están planteando este negocio y están buscando partners para incrementar el nivel de apuesta que venían haciendo respecto a lo que venían haciendo, ¿no? En ese caso vemos diferentes enfoques, ¿no? Por un lado, por ejemplo, está el caso de Orange, que es una empresa de telecomunicaciones española que ha creado una joint venture de seguros para ofrecer una gama completa de seguros a su base de clientes, ¿no? Replicando en parte el modelo de negocio de Banca Seguros, el cual pues, van con esa visión más integral, muy apalancada, en este caso, en el mundo digital, y utilizando datos que puede tener la telco para reforzar lo que es la personalización, la acción comercial. Hay otros casos, como pueden ser determinadas utilities, ¿no? Como puede ser el Naturgy e Iberdrola, o la empresa de dispositivos de seguridad, ¿no? Del hogar Securitas, que es una empresa paneuropea de alarmas de seguridad, donde han llegado a acuerdos bidireccionales con sus partners aseguradores, ¿no? Con lo cual, ellos se dedican a vender los seguros de la compañía aseguradora y la compañía aseguradora pone a disposición de sus clientes los productos o los servicios de estas utilities, ¿no? Como una parte de que ambas partes se beneficien del acuerdo que tienen. Hay un tercer ejemplo, como puede ser el caso de Telefónica, que es otro operador de telecomunicaciones en el mercado español, en el cual están apostando por esta visión más selectiva de entrar en determinados ramos donde como operador de telecomunicaciones están construyendo determinadas capacidades relacionadas con el hogar inteligente o con la movilidad y asociando el seguro a esas otras capacidades que están construyendo como una vía de dotar de más valor añadido al cliente suyo, tanto por la parte de las capacidades tecnológicas como por la parte del seguro. Y por último estaría más el caso, y por poner un ejemplo del mundo retail, ¿no? De IKEA, que es un retailer dedicado al mundo más de mobiliario del hogar, que ha llegado a un acuerdo con esta compañía que mencionaba antes, iptiQ, para desarrollar un producto de seguro de hogar adaptado, haciéndolo mucho más simple para que el cliente a través de canales digitales lo pudiera contratar y luego incorporando algunas promociones o descuentos en la compra de artículos de IKEA para dotarle de algo de valor adicional respecto al seguro de hogar que podría comprar en cualquier compañía aseguradora en el mercado. La gran pregunta es si triunfarán todos ellos. Obviamente todavía no lo sabemos porque, como digo, son apuestas relativamente incipientes respecto a la nueva visión que traen y cómo están desarrollando el negocio. Estamos seguros que algunos de ellos, sin duda, conseguirán desarrollar un negocio relevante, ¿no? Replicando un poco el éxito que Banca Seguros ha tenido en diferentes geografías. Otros, claramente, pues seguramente no triunfarán, ¿no? En la tercera sección, justamente lo que queremos cubrir es cuáles son los factores clave de éxito para desarrollar esta oportunidad. Dicho eso, y antes de terminar esta primera sección, un caso que vemos muy interesante, ¿no? Este es el caso de Qantas Airlines, que es una aerolínea australiana, que es una compañía, para que la sitúen, que tenía antes de la crisis, obviamente, de la pandemia, 1 billón de beneficio y una base de clientes en su programa de fidelización de aproximadamente 11 millones. Justamente con esa visión que ellos tenían, que el negocio de las aerolíneas, por diferentes tendencias que ya se veían, iba a ir disminuyendo, estaban buscando nuevas fuentes de ingresos
Y en esa línea dieron una vuelta a cómo tenían que evolucionar el programa de fidelización. Y ahí analizaron diferentes opciones, lanzaron estudios de mercado en Australia para entender muy bien cuáles eran los principales puntos de fricción que podía tener el consumidor en diferentes categorías, ¿no? Siendo una el sector seguros. Al final del estudio concluyeron que claramente una de las categorías principales que tenían que abordar era el negocio asegurador. Y a partir de ahí se han dedicado desde ese horizonte temporal de 2015, que fue cuando empezaron a pensar en este concepto, a ir desarrollando diferentes propuestas de valor aseguradoras para ofrecer esa gama más completa, ¿no? Empezaron en 2016, como ven en esta transparencia, por el seguro de salud, en el cual no solamente ofrecían el seguro per se, sino que lo vincularon pues muy similar a lo que seguro muchos de ustedes ya conocen, ¿no? El ejemplo paradigmático en el mundo de seguros de salud de Discovery Vitality, ¿no? De crear un ecosistema para promover un estilo de vida saludable de su base de clientes, que daba puntos al programa de fidelización de Qantas en función de si hacían ejercicio físico, si comía sano o no, u otro tipo de actividades, con una propuesta de valor, como ven en la foto, muy basada en digital y móvil, obviamente también apalancada en contact center, y con un ecosistema de partners y con determinadas capacidades tecnológicas, ¿no? Como el partnership que hicieron con Apple Watch, para dar un valor añadido al cliente. Si pasamos, perdón, a la siguiente página. Sí, a la siguiente. A partir de aquí, y este es un poco el roadmap que han seguido, ¿no? Desde ese camino de 2016 de seguro de salud, han ido lanzando diferentes ramos más como ven. En 2017 lanzaron un seguro de vida riesgo. También con la misma filosofía de ir incorporando a ese ecosistema que iban construyendo de bienestar determinados productos o servicios asociados con la vida, pues en este caso temas más relacionados con el mundo de la dieta, de costumbres y hábitos a la hora de dormir, chequeos de salud para asegurar cómo estaba el cliente. En 2019 lanzaron el seguro de auto, donde también incorporaron determinados servicios de valor añadido para fomentar, ¿no? Un buen hábito respecto a lo que es ese riesgo, en este caso el seguro de auto, y ahí metieron temas de mantenimientos periódicos, tema de test de frenos, tema de si hinchaban las ruedas o no, presión, pues, o si revisaban o monitorizaban la presión de los neumáticos. Y luego, por último, en 2020 lanzaron el seguro de hogar. Para que se hagan una idea, esta es una compañía que en el primer año que lanzaron el seguro de salud consiguieron ya 50 millones de dólares de primas. Que si les soy sincero, yo creo que el negocio B2B2C que yo he visto por ahí es de los pocos que en un primer año han conseguido esas cifras. Y hoy en día están siendo capaces de hacer más de 150 millones de euros de prima, de dólares, perdón, de nueva producción, ¿no? Por lo cual, yo creo que aquí una de las primeras conclusiones, y luego lo veremos en la parte de factores clave de éxito, es, sin duda, entender muy bien cuáles son los puntos de fricción y diseñar una propuesta de valor que asegure que resuelve los mismos, ¿no? Si intentamos vender el producto de seguros tradicional a través de estos otros canales, sin duda se podrá desarrollar, pero claramente el tamaño de la oportunidad va a ser menor. Y hasta aquí la primera parte. Yo no sé si hay alguna pregunta, Miguel, que la audiencia Sí. ha puesto en el chat. ¿O? Sí, Santiago. Nada, buenísimo, súper interesante. La penetración de seguros en el Perú no logra superar el 1.8 o 2% con respecto al PBI, siendo uno de los países con mayor retraso en Latinoamérica, pero también, si comparamos a nivel mundial, creo que tenemos todos una oportunidad para crecer. La pregunta es, ¿cuánto creen que esta oportunidad puede ayudar a mejorar la penetración de seguros en el Perú y en Latinoamérica? Una pregunta interesante, Miguel. Difícil de responder, dicho eso. Vamos a ver, yo creo, al final, en mi experiencia, lo que veo en otros mercados, el mercado peruano algo lo conozco, pero obviamente menos. Al final, el seguro, salvo aquellos seguros obligatorios, como puede ser el SOAT y algún otro,
Uno de los barreras principales para su desarrollo es incrementar la percepción que puede tener el consumidor sobre el riesgo y la necesidad de cubrirlo. En ese sentido, si creemos que ese es uno de los motivos, luego obviamente hay otro que es el puro capacidad económica para poder hacer frente al coste que puede tener el seguro, etcétera. Sin duda, lo que es la entrada de este tipo de compañías que vinculan el seguro a su bien y su servicio, al bien o servicio que suministra, debería ayudar a incrementar la concienciación que el consumidor tiene a la hora de contratar el negocio de seguros. Por tanto, sí que pienso que debería ayudar a acelerar ese incremento de la penetración. ¿Cuánto es? Lo que sinceramente ahí es complicado de adivinar si eso lo va a acelerar mucho o poco, ¿no? Pero sí que creo que ahí va a haber diferentes compañías, ¿no? Que en la medida que se vayan metiendo irá generando esa necesidad ante el consumidor y ayudará al desarrollo del mismo. Ok, gracias Santiago. Acá nos llega otra pregunta. El esquema B2B2C está orientado en impactar como consumidor final a las personas. ¿Qué casos de éxito conocen de implementación de este esquema, pero que al final el consumidor sea empresas? Seguro, plataforma, empresa. Vamos a ver, ahí, como siempre suele pasar en todo este tipo de negocios, ¿no? Y si nos fijamos por el tamaño del mercado a nivel global, ¿no? Sí que hay algunas fotografías por tipo de configuración de mercado que te puede cambiar. Es que la gran oportunidad siempre está en el negocio de particulares, ¿no? Si nos fijamos en cómo se distribuye el mercado, más del 60-70% en algunos casos son ramos o líneas de negocio consumidas por particulares y es donde, en general, las empresas priorizan, porque más allá de lo que es por primas, cuando lo ves por margen o por beneficio, pues todavía es mucho mayor, ¿no? Porque lo que es el mundo de empresas, hay muchas compañías que les está costando sacar rentabilidad del mismo. Entonces, obviamente lo que vemos es mucha más desarrollo en el mundo de particulares. No quita, por ejemplo, un caso muy interesante, ¿no? Y que además pues está muy en boga por el topic que es el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Ahí, siendo un tema también candente a nivel global, ahí hay un partnership que ha montado Allianz con AON como broker, ¿no? Y como empresa que hace una auditoría, Allianz como aseguradora, AON como compañía que hace una auditoría de seguridad, de ciberseguridad de la empresa, y luego Cisco como proveedor tecnológico de soluciones para mejorar la ciberseguridad, que han montado ese partnership para desarrollar el negocio de ciberseguridad, no solamente de empresa de seguridad, sino de seguros, sino también de empresa de servicios para mejorar y de tecnología las capacidades de ciberseguridad de empresas. Y es un ecosistema que está funcionando bien en Estados Unidos y en alguna otra geografía que lo han extendido. Pero más allá de este caso, que sí que conozco que está funcionando, en otras geografías o sectores no he visto tanto desarrollo. Ok, gracias Santiago. Y tenemos una tercera pregunta. Durante algún tiempo, múltiples proveedores de crédito, cadenas de distribución, en fin, han incorporado seguros de desgravamen y de otros tipos similares bajo este mismo concepto. ¿Esto es diferente a lo que nos estás comentando? ¿En qué tipo de elementos se diferencia con respecto a lo que nos comentas? Obviamente, siendo sectores muy distintos, ¿no? Porque las entidades de crédito versus lo que puede ser una telco o una utility, ¿no? Pues tiene algunas diferencias, como puede ser la cercanía y la capacidad de prescripción que puede tener una red financiera sobre su base de clientes en comparación, ¿no? Con la capacidad de prescripción y la cercanía que puede percibir ante otro tipo de industrias, ¿no? Su compañía de telecomunicaciones, utility, etcétera. Al final hay muchas similitudes desde el punto de vista de si pensamos en ese tipo de negocio 20 años atrás, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años que estaba trabajando en un banco, justamente impulsando el negocio de seguros a través del banco, ¿no? Donde todavía no había mucha cultura, primero por parte del consumidor, de ver al banco como su proveedor de seguros, y tampoco dentro del banco a la hora de impulsar el negocio de seguros a través de la red de oficinas.
diría que al final tiene muchas similitudes, ¿no? Porque al final en el caso del crédito estás protegiendo, ¿no?, el potencial impago de ese crédito ante una situación de fallecimiento, de gravedad de esa persona, mientras que aquí lo que estás protegiendo es el activo o el bien que el cliente le está comprando a su compañía, ¿no? Y al final es un tema puro y duro de que uno, la compañía correspondiente, la telco, la utility, vea valor, y eso es lo que digo, que sí que está cambiando por las amenazas que están viendo en su negocio core. Y luego, segundo, que el cliente vea a esa utility o a esa telco como potencial proveedor de seguros, ¿no? Por estudios de mercado que hemos hecho, que ahora veremos, sí que vemos que por la afinidad a la marca, a determinadas marcas, ¿no?, sí que hay un porcentaje de clientes que estarían dispuestos a contratar seguro a través de sus proveedores, ¿no?, correspondientes. Hay un porcentaje todavía relevante que no lo es, y que el mismo camino que han recorrido las entidades de crédito para concienciar a los clientes de que pueden contratar el seguro a través de ellos, pues es el camino que tienen que recorrer estas otras compañías para convencer al cliente, ¿no? Con un matiz que es, en general, en el mundo de crédito ha sido, como digo, muy apalancado en red física, mientras que en este otro tipo de partnerships, en general, como luego veremos, va a ser mucho más digital y remoto, ¿no? Y esto también puede ayudar a acelerar la adopción, porque ya no es tanto cómo gestionar el cambio de esa red de oficinas, de esa red de personas que está vendiendo o está muy acostumbrada a vender productos bancarios y ahora le metes un seguro, sino que al final pues tendrás un contact center, tendrás unos canales digitales y a través de Data Analytics y una propuesta de valor atractiva y un buen speech, conseguirás acelerar pues eso, la percepción del cliente de que el seguro que le puede estar ofreciendo su empresa de telecomunicaciones, su utility, su fabricante de automóviles es mejor que el que puede comprar a su agente o a su corredor. Perfecto, buenísimo, gracias. Y tenemos una última pregunta para esta sección que creo que nos va a ayudar a enganchar con la siguiente fase. ¿Cuáles serían las líneas de negocio que mejor se adaptan al B2B2C con las aseguradoras? Pues, como dices, es una pregunta muy acorde a la siguiente sección, con lo cual yo propondría pasar a la siguiente sección y sobre esta ya lo discutimos. Entonces, en esta sección, como decía al principio, lo que queremos es discutir muy bien en qué líneas de negocio vemos más potencial, y aquí en dos ejes, ¿no? Un potencial que puede ser más en cuanto a porcentaje de clientes que podrían estar dispuestos a contratarlo, y luego la otra, que es más relevante también, en cuanto al potencial de negocio que puede tener para la compañía, ¿no? Porque no es lo mismo que un cliente contrate un seguro de auto que contrate un seguro de cancelación de viajes, ¿no? Por diferencia que hay de prima, ¿no? Y luego el segundo punto es entrar a entender también la parte de sectores. Entonces, si pasamos a la página que hemos pasado, la idea es hablar primero de líneas de negocio, segundo, hablar de sectores más atractivos y tercero, relacionado con el mundo que hemos visto antes de cuantas, sí, la ambición debe ser centrarnos solamente en aquellos seguros asociados al producto o servicio que esta compañía vende, ¿no? Que por la vinculación y la cercanía que tiene, pues obviamente va a ser mucho más fácil el venderlo. O si estas compañías pueden tener derecho, como al final han hecho los bancos, ¿no? Empiezo por los seguros vinculados, que es el terreno natural, luego me extiendo, ¿no?, a los seguros venta libre no vinculados a operaciones de crédito, pues porque, oye, me he ido ganando la confianza del cliente y con eso pues tener acceso a un pool de ingresos mayor. Si pasamos a la siguiente página, la idea es aquí hacer una sesión un poco interactiva, ¿no? Y recoger de ustedes, la audiencia, la visión sobre una serie de preguntas y luego sobre eso profundizar en las transparencias siguientes. Entonces, lo que tendrían que hacer es, bien a través del código QR que les aparece aquí a través del móvil o a través de la web, metiendo www.menti.com y cuando accedan a esa página, metiendo el código, les aparecerá directamente la pregunta que tendrían que contestar, ¿no? Con lo cual, si pudieran meterse, pues para recoger un poco su opinión, ¿no? En este caso, entender sobre una serie de productos dónde creen ustedes que hay más potencial, y ahora les daremos nuestra visión, pues fantástico.
Los que accedan a través del código QR, me parece que no tienen que meter el código. Es solamente, el código es para los que acceden a través de la web metiendo www.menti.com. Vemos los resultados entre las diferentes opciones. Vemos que van accediendo poco a poco. Vamos a esperar unos segundos para asegurar que tenemos más respuestas, ¿no? En la medida que todavía tenemos un 20%, ¿no? Aproximadamente de respuestas. Bueno, pues yo creo que está un poco fijo ya. Como ven aquí, su visión, ¿no? Es que salud es uno de los ramos, bueno, ahora parece que se ha vuelto a activar, así que fenomenal, voy a esperar unos segundos, perdonen. Ok, bueno, entonces aquí, de las respuestas que han dado, ¿no? Ven claramente una oportunidad en el mundo de la salud, en parte también, ¿no? Por la tendencia que hay a nivel global, ¿no? De bienestar y de mantener un estilo de vida saludable, que es una tendencia que va mucho más allá del mundo B2, B2C, ¿no? Y que obviamente ahí nosotros también vemos en general un potencial de crecimiento grande. Más allá de eso, luego hay un segundo conjunto de productos, ¿no? De auto, multirriesgo, comercio, el mundo de protección de dispositivos y luego vida ahorro menor, ¿no? Me llama la atención lo poco que ven de potencial de protección de pagos. Entiendo que eso se refiere, y por contextualizarlo, ¿no? No tanto en el mundo bancario, que obviamente en el mundo bancario asociado al crédito, el mundo de la protección de pagos relacionado con el desgravamen es muy alto, mientras que luego el mundo de la protección de pagos relacionado con el mundo de los recibos, ¿no? De, oye, le voy a proteger el pago de los recibos de su operador de telecomunicaciones, de su utility, etcétera. Ahí, por lo que nosotros también vemos, el potencial es bajo, ¿no? Pero si pasamos a la siguiente transparencia, por ver un poco nuestra experiencia de lo que vemos nosotros en los diferentes ramos. Como ven en la transparencia, hemos estructurado esto en torno a 4 grandes tipos de seguros, ¿no? Uno, los mini seguros, microseguros, que son seguros de una prima relativamente baja, ¿no? Y que al final ahí hay un efecto mucho más de estar en el momento adecuado para poder venderlo. Luego está la parte más de los ramos de particulares más masa, ¿no? Los principales, el mundo de auto, hogar, salud. En algunos mercados podría estar también el mundo de decesos en función del desarrollo que tenga. Estaría el mundo de vida y accidentes, ¿no? En sus vertientes más de accidentes y vida a riesgo, por la parte de proteger a la persona la vida o la enfermedad grave, y el mundo del vida ahorro. Y luego estaría la parte de empresas, ¿no? Como ven, nuestra visión, y ordenándolos de mayor a menor, pensamos que obviamente el mundo de miniseguros, por potencial de negocio, pensando en pólizas, no tanto en millones de soles, etcétera. Claramente el mundo de los miniseguros es un tipo de seguro que pensamos que va a tener recorrido. Otra cosa es, como digo, que en prima no lo va a ser tanto. Luego estarían los ramos masa. A partir de ahí estaría vida a clientes y en menor medida, por lo que decía antes, ¿no? Estaría el mundo de las empresas.
Entrando en ramos, claramente hay ramos donde estamos viendo en diferentes geografías, ¿no? Como puede ser el mundo este de la asistencia en viaje, cancelación en viaje, donde el formar esos partnerships con agencias de viaje offline, online o bancos, ¿no? Por las mismas transacciones que puedes hacer con la tarjeta de crédito y eres capaz de identificar que está fuera de su lugar de origen y está en otro país o está en algún sitio que pueda requerir algún tipo de seguro de viaje, de accidentes, etcétera, pues son partnerships que están permitiendo a aquellas compañías que los cierran el desarrollar el negocio. Obviamente está todo el mundo, como decía antes, de protección de pagos, lo que decía, vinculados a préstamos. Es mucho menor la oportunidad, como decía antes, en el mundo de protección de recibos, en agua, luz, etcétera. El mundo de protección de dispositivos, está claro que esa capacidad de vender el seguro, ¿no? Como retailer de su tablet, de su televisión, etcétera. Cada vez vemos más retailers metiéndose en ese negocio con tasas de conversión algo más elevadas. Otra vez son primas bajas, pero sí que permiten generar ahí base de clientes y luego en general no conozco la realidad del mercado peruano, pero en otros mercados suelen ser estos productos, suelen ser productos rentables. Cuando hablamos del mundo masa, el mundo de auto claramente es uno de los productos que vemos con muchísimo recorrido por diferentes tendencias, ¿no? La primera es porque vemos a los fabricantes cada vez más metidos en impulsar este negocio. Al mismo momento que venden el vehículo, el ofrecer la posibilidad no solamente de la financiación, sino también ofrecer la posibilidad de asegurar el vehículo con propuestas más o menos integradas y con una lógica de, por un lado, buscar nuevas fuentes de ingresos, pero por otro lado, también con la lógica de generar negocio para los talleres propios que las marcas pueden tener, que como ustedes saben, al final los talleres viven en gran medida por el servicio postventa y que toda la reparación de los siniestros, que al final es lo que las aseguradoras por un tema de coste hacen, lo desplazan hacia talleres multimarca, etcétera, pues lo está haciendo, ¿no? Comprimiendo los márgenes y la rentabilidad de su propia red de talleres, ¿no? Entonces lo ven también como una oportunidad de dotar de negocio a su red de talleres y tener una red de talleres más fuerte para vender más fuerte, ¿no? Pero luego además está todo el desarrollo del negocio B2B, ¿no? Bien por la movilidad compartida, el car sharing, el desarrollo que puede estar teniendo el leasing en diferentes mercados como forma de compra de un vehículo particular o de un grupo de vehículos para los directivos o empleados de la compañía, y que eso hará que claramente lo que es el mundo de los partnerships de aseguradoras con fabricantes de automóviles pues esté creciendo a nivel global, ¿no? Con múltiples marcas anunciando partnerships en algunos casos globales, como puede ser el caso de Allianz con Daimler, aunque al final la cobertura no es global, y luego pues partnerships locales en diferentes geografías. Estaría sin duda el mundo del hogar, ¿no? Que es otro ramo donde pensamos que tiene recorrido, ¿no? Pues por las diferentes iniciativas que esas otras industrias, como pueden ser las empresas de telecomunicaciones, las utilities, las empresas de dispositivos de seguridad, etcétera, están haciendo en torno al smart home y al ecosistema del hogar y que, como veíamos antes, están entrando para meter como parte de su propuesta de valor el negocio de seguros. En el mundo de accidentes, vida, riesgo, es un ramo que lo que estamos viendo es si se meten en la parte de accidentes, por la parte más relacionada, como decía antes, pues por ver si es una persona que se ha ido a esquiar a Bariloche y está fuera de su país, pues ofrecerle en ese momento un seguro de accidentes en el caso de que tenga un problema esquiando, ¿no? Y hay diferentes aseguradoras, telcos, bancos, etcétera, ofreciendo ese tipo de coberturas con mucho éxito. El mundo de vida ahorro, más allá de lo que es el negocio bancario y todo el negocio asociado a todos estos neobancos, robo-advisors, etcétera, lo vemos más reducido, ¿no? Nos cuesta más ver y no vemos tantas experiencias de empresas de otras industrias, más allá del mundo financiero, que estén apostando por el negocio de vida ahorro. Y luego en el mundo de empresas, como decía antes, sí que vemos en el mundo de empresas de ciberseguridad, vemos algo más de potencial en el mundo comercio, sobre todo en el pequeño comercio, por las pólizas multirriesgo,
y más reducido en el resto de ramos. Si pasamos a la siguiente slide, a partir de aquí la pregunta es, una cosa es dónde puede existir potencial. Obviamente el potencial y los ramos donde hay más potencial también dependen mucho de sectores a los cuales se puede elegir uno, ¿no? Y ahí nuestra experiencia y nuestra visión es que hay dos grandes variables a la hora de tomar una decisión como aseguradora de en qué tipo de compañía me debería de estar centrado, ¿no? Hay una parte de más relacionado con dimensionamiento de la oportunidad, ¿no? Y ahí es donde entra entender bien cuál es el tamaño de la base de clientes que las empresas de ese sector pueden tener, cuál es el poder de prescripción, como digo, ¿no? Porque no es lo mismo si es un sector cuyas marcas son fuertes y tienen una gran afinidad su base de clientes con las mismas, por tanto tienen un poder de prescripción más grande a la hora de transmitir la confianza en que si esa compañía ofrece un seguro, va a ser un seguro de calidad. Y luego tercero, y pensando más en el medio y largo plazo, pensando si ese tipo de sector y ese tipo de compañías pueden ser los futuros ganadores en el mundo de ecosistemas hacia el cual estamos yendo, porque es una tendencia que tardará algunos años en asentarse, obviamente. Hay una segunda variable que es muy importante, que es la probabilidad de empujar los seguros, ¿no? Y ahí es donde entraría entender si son compañías que han tenido alguna experiencia previa en seguros, o al menos en lanzar de forma exitosa otro tipo de negocios fuera de su core, ¿no? Segundo, entender qué capacidades puede tener y cómo puede complementar las capacidades que la compañía aseguradora puede tener, y obviamente luego la predisposición a tener un nuevo acuerdo con la compañía aseguradora, alineado un poco con la visión que pueden tener ustedes sobre el negocio en sí, ¿no? Y estas dos variables es lo que permitiría poder priorizar sectores / compañías a los cuales pues, podría tener sentido dirigirse, ¿no? Entonces, relacionado con eso, y antes de pasar a nuestra visión sobre dónde vemos más potencial, si ponemos la siguiente transparencia, Ana, por favor. Yo creo que aquí sería lo mismo, una segunda pregunta, en este caso más relacionada con sectores donde ustedes ven mayor potencial. Y de la misma manera, ¿no? Bien a través del código QR, bien metiendo en menti.com el código que ponemos aquí. Vamos a ver si llegamos a las 30 respuestas. Bueno, pues ahí, como ven, sí que parece, ¿no? Que tanto retailers como los Amazon, los online retailers, como las empresas de social media, Facebook, etcétera, parece que tienen más recorrido. Si pasamos a la siguiente transparencia, donde aquí, en esta transparencia, mientras la conectamos, verán los resultados de un estudio que hemos hecho en Europa en 3 geografías, España, Francia y Alemania, donde básicamente le hacíamos la misma pregunta a los consumidores, ¿no? Precisamente 1.500 consumidores en cada mercado, y donde ven aquí las respuestas, ¿no? Yo creo que aquí hay varios mensajes interesantes. Uno, el obvio, ¿no? Que se ve aquí, el nivel de predisposición del consumidor a la hora de contratar seguros a través de estas otras compañías, pues difiere, ¿no? Siendo, por ejemplo, mayor en España que lo que puede ser en Francia o en Alemania, pero aún así hay un porcentaje razonablemente elevado de clientes que estarían predispuestos
a contratar seguros a través de este tipo de compañías. Que obviamente el potencial en función de la industria pues difiere, ¿no? Y sí que parece que el mundo del fabricante de vehículos, las utilities, parece que hay más potencial que en otras, ¿no? Y hay en otras, como por ejemplo podría ser el mundo de social media que antes mencionábamos. El consumidor hoy, no quiere decir dentro de unos años, ve menos recorrido o confía menos en contratar un seguro a través de ellos que respecto a otras compañías que vemos, ¿no? Y donde vemos ahí, como decía, más potenciales en el mundo de fabricantes y utilities, ¿no? Si pasamos a la siguiente relacionada con esto, ¿no? Nuestra visión y dónde vemos nosotros más tracción más allá del mundo bancario y dónde, por ejemplo, como BTG, podemos estar haciendo proyectos con diferentes compañías que están demostrando este apetito, son las 6 que ponemos aquí más allá de banca, ¿no? El mundo de utilities, ¿no? Donde hay diferentes compañías, como puede ser, pues antes hablábamos de ejemplos del mercado español, ¿no? Pero British Gas en el mercado del Reino Unido, a través de el ecosistema del hogar que está montando, está potenciando y está creciendo en el mundo de seguros de hogar. El mundo de fabricantes, la verdad que está viendo muchos movimientos, ¿no? Está el caso de Tesla, que seguro conocen, de cómo vieron que la falta de seguro de su vehículo, porque las aseguradoras no eran capaces de comprender bien la siniestralidad que podían tener sus vehículos y por tanto están poniendo unas primas muy altas y eso estaba haciendo que los clientes no contrataran el seguro y por tanto no pudieran conducir y por tanto no vendieran. Al final han optado por autoasegurar sus vehículos, ¿no? En vez de que un tercero asegure los vehículos en sí. Tienes fabricantes como Volvo, Daimler, etcétera, que están buscando o están desarrollando productos específicos para ofrecerlo al mismo tiempo que compran sus clientes los seguros, ¿no? Y luego, pues también hemos visto algunos ejemplos como aerolíneas, ¿no? En el caso de dispositivos de hogar inteligente, en España está el caso de Securitas, ¿no? Pero también hay otro caso interesante en Estados Unidos de Vivint, que es una empresa de dispositivos de seguridad en Estados Unidos y que está desarrollando con mucho éxito no solamente la venta de seguros de hogar, sino también de seguros de coche. O en el caso de Travel, también otro ejemplo, ¿no? Hay una telco en Japón, Entity Docomo, que también está desarrollando un negocio de seguros en temas concretos de viaje, pero también en otros ramos, ¿no? Entonces, sí que vemos que estas 6 verticales más el mundo de banca, obviamente es sectores más atractivos para el mundo B2, B2C. Más allá de esto, si pasamos a la siguiente página, vemos que hay otro tipo de compañías, ¿no? Pues, oye, que hoy en día hay algunas que ya empiezan a ser, ¿no? Como se dice en el mercado, unicornios y grandes compañías por base de clientes, ¿no? Más allá de, obviamente, Amazon, eBay, etcétera. Aquí hay otras compañías que hoy en día pueden ser compañías más pequeñas, pero que tienen un fuerte crecimiento y que también están desarrollando el negocio de seguros como una forma de complementar su propuesta de valor y montar una solución más integral, ¿no? Por tanto, yo creo también aquí hay una parte de entender muy bien las dinámicas y el potencial que tienen este tipo de players para pensar si tiene sentido el desarrollar algún tipo de partnership con ellos, ¿no? Que, como digo, pues con alguno de ellos yo creo que puede ser un negocio atractivo en el medio plazo. Y por último, y aquí no me voy a detener, obviamente cada sector, el potencial que tiene es distinto por ramo, ¿no? Aquí ponemos algunos ejemplos de donde vemos que por afinidad, ¿no? Por vinculación que puede tener con el producto o servicio que vende, qué tipo de seguros pueden tener más potencial de saque, ¿no? Por esa mayor vinculación. Lo cual no quita que luego, ¿no? Por capacidad de prescripción y relación, como hemos visto antes en el ejemplo de Qantas Airlines, tú puedas tener la ambición de ir desarrollando poco a poco una propuesta de valor más integral y capturar no solamente esa parte más de seguro vinculado, sino también del resto de necesidades de aseguradoras y de protección que pueda tener el cliente. Y en esta línea, y pasando a la última página de esta sección, justamente lo que traemos aquí es un ejemplo, ¿no? Es claro que el caso de uso inicial es cómo aseguro el producto o el bien o el servicio que la compañía está vendiendo, ¿no? Y esa es la primera cosa que hay que desarrollar y a partir de ahí pues hay que explorar
si primero el partner tiene apetito y si tiene sentido, el entrar en productos adyacentes y luego ya entrar en una tercera fase, en una tercera prioridad, en otros productos no adyacentes, sino más alejados de lo que es el negocio core de esa industria, como forma de desarrollar esa solución más integral de protección, ¿no? Y eso es algo que en algunos casos vemos que las compañías se están centrando en la parte vinculado, hay otros, como es el caso de Qantas, que como decimos, pues están construyendo todo este camino para convertirse en ese proveedor integral de protección de su cliente. Y esto relacionado con esta sección, yo no sé, Miguel, si hay alguna pregunta que haya... Sí, claro que sí, Santiago. Les recuerdo que pueden ingresar sus preguntas al chat. Los invito a preguntarle a Santiago. En verdad que hay mucha información acá interesante para nuestros mercados. Tienen el chat a su disposición. Ha llegado una pregunta que te la comento a continuación. ¿Cuáles son las ventajas competitivas a desarrollar para vender a través de un tercero? ¿Y cómo conseguir un negocio sostenible en el tiempo para mantener la marca, el margen, entre otras cosas? Sabemos que los distribuidores tienen una capacidad, digamos, de distribución importante y por ende una capacidad de negociación importante. Entonces, esto genera comisiones importantes y costos grandes. ¿Cómo hacemos las compañías de seguros para poder tener una ventaja o una posición de la misma manera competitiva y tener un negocio sostenible en el tiempo? Yo creo que es una buena pregunta y es un reto, ¿no? Y siempre conocemos casos, ¿no? En diferentes geografías donde este tipo de acuerdos, diría que por experiencias pasadas y por negociaciones muy duras con esos retailers o esas utilities o esas telcos en los cuales la aseguradora se ha visto muy obligada a poner cantidades de dinero relevantes upfront, ¿no? No vinculándolo al negocio que se desarrolla, pues son oportunidades que están menos vistas porque no se ve el retorno, ¿no? Mi experiencia en esto es, primero, que esto tiene que ser un modelo win-win, ¿no? Y que hay que venir muy bien de si yo como compañía pongo una cantidad upfront o una inversión relevante, me tengo que asegurar que mi socio, ¿no? El retailer o la compañía que sea, realmente, uno, está alineado, como luego veremos, con la visión que yo tengo del negocio, que está dispuesto a invertir y a desarrollar el negocio, ¿no? Y a darme acceso a sus canales y a su base de clientes, y que está dispuesto a trabajar conjuntamente conmigo para desarrollar el negocio, ¿no? Y que eso, en nuestra experiencia, son cosas que, mirando a pasado, tradicionalmente eran cosas que no se discutían, ¿no? Cuando se llevaban a este tipo de deals, eran casi más temas financieros y por el apetito de cerrar el partnership, pero no se discutía tanto sobre cuál es la visión que se podía tener y sobre cómo y qué vamos a hacer para desarrollar ese negocio conjuntamente, que es lo que permite al final identificar upfront, ¿no? Antes de tomar la decisión de asociarse con ese tercero, de si realmente esa compañía me está exigiendo dinero, pero porque realmente va a costar de verdad por este negocio y por tanto puedo esperar ese retorno, o de no, me está pidiendo el dinero, pero luego me va a costar una barbaridad el movilizar e impulsar el negocio de seguros a través de sus canales, ¿no? Y si yo pienso, por ejemplo, que en BTG hemos hecho diferentes deals de este tipo, de banca seguros y de otro, en cómo se plantean las conversaciones de los deals ahora a cómo se planteaban antes, ha cambiado mucho justamente por esa parte, ¿no? Esto no es una conversación puramente financiera y tenemos un par de discusiones para entender un poco las capacidades de uno y de otro, sino que aquí hay discusiones en profundidad para entender bien cómo queremos impulsar el negocio conjunto antes de cerrar el deal con ese potencial socio. Lo cual no quita que en algunos casos pues al final se encuentren, ¿no? Yo siempre digo que al final aquí el reto es no tanto el dar un upfront, sino intentar variabilizar al máximo, porque es donde el socio, ¿no? Esa retailer captura más valor, variabilizar al máximo el pago que ustedes como compañía aseguradora hacen a sus socios. Todo lo que sea upfront lo que hace es expresar muchísimo la relación con el socio y sobre todo mete mucha presión los primeros meses, años de la alianza, que es donde siempre cuesta mucho más desarrollar negocio. Ok, interesante, ¿no? Conveniente para ambos, ¿no? En
principio esa es un poco la idea, ¿no? No es que una parte gane más que la otra, sino que juntos llegar al mercado. Tenemos una pregunta de Ana María. ¿Qué debería de mirarse para saber si adicionar nuevos ramos productos no asociados al core del negocio del retailer o del sponsor? Bueno, yo creo que a la hora de cómo decir, cómo incorporar otros ramos, otras líneas de producto no vinculadas al bien o al servicio, yo creo que eso, como siempre, es preguntando al consumidor, ¿no? Y perdonen que sea insistente, pero yo creo que en el pasado, en general, muchas veces hacíamos muchas cosas sin preguntar al cliente y haciendo nosotros mismos las funciones de qué podía pensar el cliente. Y hoy en día, ¿no? En este mundo mucho más customer-centric, una de las cosas que hemos aprendido es que algunas de esas premisas de partida que teníamos no siempre eran acertadas y que merece la pena entender dónde está el cliente y cuál es el grado de predisposición que ese cliente puede tener a contratar ese seguro con ustedes, ¿no? Y a la hora de entender si está dispuesto o no, cuál es la diferenciación, si tiene que tenerla, que ese producto debería de tener para que realmente confíe en contratar el seguro a través de esa telco, a través de ese retailer, a través de esa utility, en vez de contratarlo a través de su proveedor habitual y de su agente o corredor, que es con el que tradicionalmente ha ido comprando sus seguros en el pasado. Ok, buenísimo, buenísimo. Súper buena información. Tenemos una pregunta de Diego León. En Menti pudimos ver que hay mucha expectativa sobre seguros de salud. Además, ha cobrado mucha importancia para el público en general. Sin embargo, por el gráfico que nos mostraste, no tiene potencial para este modelo B2B2C. ¿Por qué el bajo potencial de salud y de qué forma consideras que se podría aumentar este potencial? Bueno, mi visión ahí en el mundo de salud es que al final el potencial más directo, ¿no? Y eso, aquellos de ustedes que tengan acuerdos de banca seguros en el mundo de seguro de desgravamen y otros seguros, pues lo verán muy fácil, que es toda la venta de seguros vinculada a un bien o un servicio siempre es mucho más fácil que la venta de un seguro que no está vinculada, ¿no? Y por eso siempre, al final, priorizas aquellos ramos que están más vinculados con el producto o el servicio. Y de ahí, pues que salga que un auto a través de los fabricantes y otro tipo de players, ¿no? Porque no hemos comentado, pero hay telcos que están desarrollando dispositivos telemáticos y a través de esos dispositivos telemáticos construyendo soluciones de UBI con un socio asegurador, ¿no? Y por tanto, pues oye, lo vincularán y ahí conseguirán desarrollar cosas, ¿no? Pero en el mundo de la salud, si nos fijamos en estas diferentes industrias, obviamente no hay un ejemplo claro o directo de vinculación del seguro de salud con el bien o el producto que esa compañía está vendiendo. Lo cual no quita, y es el claro ejemplo de Qantas Airlines, ¿no? Y dices, oye, de repente Qantas identificó que en el mercado australiano había un punto de fricción claro en el seguro de salud porque las compañías de salud no estaban dando un buen servicio, una buena experiencia de cliente a sus clientes, y entonces dijeron, oye, vamos a lanzar una propuesta de valor distinta que resuelva parte de esos puntos de fricción y que además le dote de ese valor añadido, ¿no? De ese ecosistema de bienestar que promueva ese estilo de vida saludable como un gancho para desarrollar negocio. Y como han visto, ha sido tremendamente exitoso, ¿no? Dicho eso, el tema es, por la parte más de vinculación, lo que pensamos es que el camino natural es primero pensar por los seguros vinculados y luego a partir de ahí extenderlo a otras categorías. Ok, gracias Santiago. Una última pregunta, rápidamente antes de pasar ya a la última sección, de Rosa Mercedes Cárdenas. Muy buenos días. En Perú, ¿cómo ve el futuro del negocio de rentas vitalicias, sobre todo en el área de sobrevivencia e invalidez? Me imagino que la pregunta va orientada a ver si es que este tipo de seguro se puede linkear con algún negocio relacionado. De repente tienes algún ejemplo de experiencia. ¿Cuál es el seguro exactamente por entenderlo? Perdona, Miguel, ¿el seguro me ha dicho de...? El negocio, el seguro de rentas vitalicias es el que se le paga la pensión, digamos, de largo plazo a las personas por sobrevivencia o invalidez. Sí, sí. O sea, yo creo que el de rentas vitalicias, ahí volvemos al mundo de
más de ahorro. Es cierto que si pensamos, ¿no? Y en otras geografías eso está teniendo mucho recorrido, que es el mundo de los seniors, ¿no? Porque al final rentas vitalicias en algunos mercados, y no es en el caso concreto de Perú, pero en otras geografías lo que sí que vemos es una tendencia clara a desarrollar propuestas de valor en torno al mundo seniors, ¿no? Y ahí hay diferentes players que están actuando, ¿no? Desde luego aseguradora, pero también bancos, también empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que están desarrollando este tipo de propuestas de valor. Y entonces ahí es donde entrar con propuestas de valor de rentas vitalicias, pues una parte de los productos o servicios que este tipo de players, más allá de las aseguradoras, pues están metiendo dentro de ese one-stop shop. Entonces, ¿que tiene recorrido? Yo creo que sí, por el ángulo de seniors, ¿no? Si luego estamos pensando en rentas vitalicias con personas, ¿no? De 35 o 40 años que están invirtiendo en estas rentas vitalicias para el momento de la jubilación, que no sé si es el caso peruano, sí que es el caso chileno, por lo que conozco, ahí ahora mismo no conozco ejemplos de partnerships B2B2C más allá del mundo bancario otra vez. En el mundo bancario obviamente los hay, pero más allá del mundo bancario es donde ahí ahora mismo no conozco casos. Otra cosa es que no los pueda ver en algún sitio y que no los tengamos localizados. Ok, gracias Santiago. Continuamos con la siguiente sección. Fenomenal. Pues si vamos al mundo, yo creo por temas de tiempo vamos a saltarnos la tercera pregunta y pasamos directamente a la página 27, Ana, yo creo. ¿Cuáles son los factores clave de éxito de este negocio, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que aquellas compañías que han desarrollado un negocio relevante están haciendo distinto, ¿no? de esos otros casos, ¿no? De esos acuerdos affinity que muchas aseguradoras tienen y que al final pues no estamos siendo capaces de desarrollar todo el negocio que potencialmente tiene la base de clientes del socio. La primera, y creemos que es muy relevante, como ponemos ahí, es ese modelo de gobierno que asegure esa colaboración y ese diálogo continuo con el socio, que parte de origen, como decía antes, ¿no? De asegurar que partimos de una visión común de qué es lo que queremos hacer en el negocio asegurador y que luego pues tenemos los foros, los grupos de trabajo, las interacciones para poder desarrollar este tipo de negocio, ¿no? En algunos casos nos encontramos casos de cómo hay una única persona de la compañía aseguradora que habla con una única persona de la compañía correspondiente, ¿no? Y ante esa situación es muy complicado desarrollar negocio, porque obviamente eso quiere decir, uno, que la compañía correspondiente, el socio, no está primando o priorizando este negocio. Dos, al final esa persona es imposible que hable de propuesta de valor o hable de temas de procesos o hable de temas de tecnología para identificar qué cosas tienen que hacer para seguir mejorando y desarrollando el negocio de forma conjunta, ¿no? O lo harán, pero de una forma mucho más lenta y seguro que con mucho ruido, que es la experiencia que nosotros hemos visto en diferentes acuerdos, ¿no? La segunda, y hemos puesto algunos ejemplos, como puede ser el caso este de Qantas Airlines, el caso este de Volvo, de Daimler que les comentaba, o el caso este, por ejemplo, de iptiQ, de cómo ha llegado a un acuerdo para ofrecer un seguro de hogar más simple, más adaptado y metiendo algunos beneficios de IKEA, ¿no? Es un enfoque de co-creación. Nuestra visión, igual que pasa en el mundo banca seguros, es esto no es una relación de distribuidor y fábrica, ¿no? Distribuidor el socio, fábrica la compañía aseguradora, es que somos socios y estamos aquí para co-crear de forma conjunta el negocio, ¿no? Y es cuando esa mentalidad se produce, es cuando cambia realmente, porque es cuando hay apertura por las dos partes, ¿no? De entender qué es lo mejor para el negocio, ¿no? Para poderlo desarrollar. Y si no, en muchos casos, pues hay muchas discusiones enquistadas, es decir, si es un tema más de rentabilidad del producto técnico, es un tema puramente mío, y entonces no me digas, por poner un ejemplo, que utilice datos tuyos para mejorar el pricing de los productos, pues porque yo a nivel técnico tengo el expertise y el conocimiento suficiente, y en otros casos, pues es, oye, no me digas cómo tengo que empujar el producto a través de otros canales o de mis canales, porque yo sé muy bien cómo se distribuyen los negocios, ¿no? Y es ese cambio de mindset de co-creación, es cuando empiezas a ver cómo hay compañías que están utilizando datos de terceros, ¿no? Que es otro de los puntos que metemos aquí, para mejorar cómo se hace el pricing de determinados productos, ¿no? Eso ha empezado en banca, ¿no? De cómo utilizan el credit scoring y otra información
para mejorar el pricing de seguro de auto, seguro de hogar, etcétera, y se va extendiendo a esas otras compañías que también tienen información y que sin duda trabajando sobre esa información se puede mejorar, ¿no? Hay un tercer aspecto que es interesante y que, como digo, pues al final no es condición totalmente necesaria, pero sí ayuda a que el nivel de ambición crezca, que es el poner a disposición de la base de clientes del socio una propuesta de valor diferencial, ¿no? Diferencial porque ofrezca determinados servicios de valor añadido vinculados a los activos que el socio puede tener, ¿no? Y ahí es donde te puedes plantear el cómo, ¿no? Pues hablábamos antes, las capacidades de ciberseguridad que puede tener una telco, por ejemplo, ¿no? Pues porque todas las empresas de telecomunicaciones están desarrollando capacidades para mejorar la infraestructura de ciberseguridad de las compañías, para a partir de ahí vincularlo a un seguro de ciberseguridad y hacer una propuesta de valor más holística, ¿no? Y más adaptada. Estaría la parte de propuesta 100% digital, que no quiere decir que sea digital pura, ¿no? Será digital barra remota en la medida que interviene el contact center, ¿no? Pero al final menos apalancada en redes físicas, que todos sabemos que lleva tiempo y que además, ¿no? Como luego veremos, al final hay cada vez más apertura a contratar seguros a través de canales digitales remotos, que obviamente por el tema de la pandemia, pues algo se ha acelerado. Hay un punto muy relevante que es el tener una plataforma, ¿no? Como ponemos ahí, plug and play, ¿no? Que facilite, uno, una rápida integración con los socios, dos, un time to market de los productos, ¿no? Yo en alguno de los procesos que he participado, uno de los criterios clave es qué tiempo tarda la aseguradora en poner a disposición del partner un producto. Y en algunos casos te dirían, no, yo tardo un año. Y no, pues es que yo en 6 meses máximo quiero tener el producto disponible, ¿no? Con lo cual, esas capacidades de integración y de desarrollo de producto en semanas y no en meses, pues obviamente van a ser un criterio fundamental para cerrar el partnership, pero luego también para desarrollarlo y evolucionarlo a futuro, ¿no? Como decía antes, toda la parte esa de Data Analytics, ¿no? Hay que utilizar mucho más los datos. Yo creo que en la industria de seguros, si ustedes lo saben muy bien, hay muchos datos que todavía no se están utilizando y que enriquecen mucho el negocio asegurador, pero también todo ese tipo de compañías, unas más, otras menos, pero en general muchas de estas, pues tienen información rica y útil que puede ser interesante a la hora de desarrollar la acción comercial. Bien, porque tengan un perfilado de clientes que nos permite identificar sobre qué clientes tiene sentido que orientemos la acción comercial, ¿no? Y eso es un diálogo que en muchos casos no ocurre. Oye, trabajemos conjuntamente para identificar dentro de los 3, 6, 9 millones de clientes a qué tipo de cliente pensamos que tiene más sentido dirigirme, ¿no? Y luego, como decía, cómo puedo ser bien capaz de enriquecer la forma en que hago el pricing, porque como conozco mejor al cliente, soy capaz de mejorar el assessment de riesgo y poner un mejor pricing, o incluso en algunos casos, si no conozco el mercado peruano, con la información que puede tener el socio, ¿no? En Chile se puede, en Perú no lo he mirado, es cómo puedo llegar a precotizar sin pedirle ni un solo dato al cliente, ¿no? Es decir, yo tengo datos como aseguradora, mi socio tiene otros datos que me pueden complementar, en algunos casos puede haber información pública que me ayude a coger datos adicionales y con eso soy capaz de cotizarle algunos productos sin necesidad de pedirle ni un solo dato al cliente, ¿no? En nuestra experiencia, cuando se precotiza, las tasas de conversión se multiplican por 4, ¿no? Y eso hay mucho valor. Y ahí estamos pensando, para que visualicen esto un poco mejor, en cómo a través del seguro de hogar, ¿no? Yo, si tengo el domicilio del cliente, de mi socio, ¿no? De los clientes de mi socio, tengo algunas características del inmueble, puedo ir, como pasa en algunos mercados aquí en Europa, en España, en Francia, etcétera, y en algunas otras geografías, hay un registro de la propiedad público donde puedo consultar determinados datos básicos del tipo de inmueble y características del inmueble. Con eso me lo puedo llevar a mi cotizador y puedo cotizar un seguro de hogar sin necesidad de pedirle al cliente ni un solo dato. Entonces, yo creo que ahí el pensar también bien cómo me puedo apalancar en los datos que existen, bien de mi socio, en algún caso público, como acabo de decir, para poder precotizar, pues creo que tiene mucho valor, ¿no? Y luego, obviamente, pues yo creo que hay una parte de inversión en capacidades y cambio cultural, puro y duro, ¿no? Pues por mucho que al final se impulse el negocio, hay una parte de cómo aseguro que mi socio entiende que esto es una oportunidad core para él
y cómo, por tanto, lo prioriza para poder capturar esa oportunidad conmigo, ¿no? En general, en nuestra experiencia, siempre que hemos puesto un business case por delante para mostrarle el potencial, eso en muchos casos sirve, ¿no?, para abrir los ojos al socio y decir, oye, aquí tengo una gran oportunidad y merece la pena igual el repensarme cómo estoy trabajando con mi socio asegurador. Y esos serían los factores clave de éxito. Luego tenemos una serie de transparencias, simplemente muy rápido, ¿no? En la siguiente, este es el tema digital, como decimos, creemos que la forma de desarrollar esto no es tanto por redes físicas, sino vía digital remoto, ¿no? Esto es un ejemplo de mercado en España, de una encuesta que hicimos antes de estallar la pandemia, en el cual ya veíamos que más del 50% de los clientes estarían dispuestos a contratar un seguro a través de digital o remoto, ¿no? Porque incluso los clientes que decían que su predisposición era a contratar un seguro 100% presencial, cuando les ponías, ¿no?, la alternativa de y si tuvieras acceso a un agente remoto, ¿no?, es decir, por teléfono o por videoconferencia, que pudiera en ese momento darte un asesoramiento y contratarte la póliza en tiempo real, sin necesidad de que te tuvieras que desplazar, y enseñándote en pantalla las características del producto, etcétera, etcétera, ¿estarías dispuesto a contratar ese seguro a través de ese agente remoto? Pues el 50% de esos clientes que decían 100% presencial decían que sí, que estarían dispuestos, ¿no? Y esto, obviamente, como decía antes, por el tema del COVID, pensamos que es una tendencia que se habrá incrementado, que aún así, obviamente, habrá clientes 100% presenciales, pero que cada vez habrá más clientes que estén más dispuestos a hacer ese híbrido, siendo híbridos en el contact center. Yo pasaría a la página 30, que creo que también es interesante, ¿no? Cuando pensamos aquí en qué tipo de modelo de negocio puede tener sentido desplegar para desarrollar esta oportunidad, ¿no? Puede haber el famoso marketplace, ¿no? Y si hablan ustedes con IPTQ, su visión es que el futuro está en el mundo del marketplace y seguro que habrá compañías que utilicen este modelo. Nosotros dentro de BDG tenemos un firme convencimiento que este modelo integrado, ¿no?, como ha demostrado el negocio banco asegurador, que las mejores prácticas, como puede ser Crédit Agricole o como puede ser la Caixa aquí en España, han ido hacia ese modelo más integrado, es el que aplica también en este otro caso de partnerships con telcos, etcétera, ¿no? Como digo, por la capacidad de adaptación del producto, por la capacidad de influenciar la experiencia de cliente que la empresa de telecomunicaciones, el retailer, va a querer tener para asegurar que el seguro sirve como, más allá de generador de revenues, como elemento fidelizador de su base de clientes y no como generador de ruido y potencial pérdida de clientes. Porque al final te permite integrar mucho mejor los procesos y te permite apalancar mucho mejor los datos con un único proveedor que cuando de repente tienes múltiples proveedores que tendrán diferentes grados de madurez, diferentes soluciones, etcétera, ¿no? Por múltiples motivos, sí que pensamos que sin duda el modelo integrado sigue teniendo muchísimo sentido en este otro tipo de industrias, lo cual no quita que ante planteamientos más diferenciales y disruptivos veamos también cierto crecimiento en el mundo este más de marketplace, que es yo, empresa de telecomunicaciones, pues soy un marketplace en el cual ofrezco diferentes seguros de diferentes compañías, ¿no? Y la última, y pasando a la siguiente transparencia, es sobre áreas de diferenciación en la propuesta de valor, que como ven aquí, pues obviamente hay muchas palancas que ustedes conocen bien, que vemos diferentes compañías aprovechándolas para explotarlas y así desarrollar negocio, ¿no? Desde que puede ser todo el mundo de Internet of Things, ¿no? Y como decía antes, pues como hay aseguradoras que si tienen un dispositivo inteligente en el hogar, bien sea de alarma, antiincendios, de control de fugas de agua, etcétera, pues te ofrecen descuentos en la prima del seguro, pues porque ahí no conozco ahora el mix en el caso de Perú, pero en otras muchas geografías, entre el robo, agua e incendio, pues es más del 50% del coste sinestral, ¿no? Con lo cual, si tienes estos sistemas, te puedes anticipar antes y reaccionar más rápido y, por tanto, minimizar el coste en la resolución del mismo. Cada vez vemos más, como comentaba antes, y es el caso, por ejemplo, de Quantas, de cómo están entrando en el mundo de servicios de valor añadido, ¿no? Belfius es un grupo financiero belga
que ha desarrollado diferentes servicios de valor añadido como una forma adicional de dotar más valor y diferenciación a su producto asegurador versus otras opciones. Y luego, pues lo que vamos viendo es también cómo vas entrando en el mundo de los ecosistemas. Bien, tú como orquestador, y entonces vas buscando los partners a lo largo, ¿no?, de ese ecosistema, y ese es el caso, por ejemplo, de Mobiliar, una aseguradora suiza, o bien te integras en el ecosistema de un tercero para ofrecer tu seguro, como hablábamos antes, dentro del ecosistema que está formando ese tercero. Y nada más, esto era todo por nuestro lado. No sé si hay alguna pregunta adicional más, Miguel, que merezca la pena contestar antes de... Sí, por supuesto. Veo que hay algunas preguntas, algunas personas levantando la mano. Si por favor podrían poner sus preguntas en el chat, porque por el formato del webinar lo tenemos que hacer así. Yo voy avanzando con una pregunta. Y hago una reflexión inicial porque vemos que la digitalización es parte importante también de estos modelos porque te permite llegar más rápido también. Y en una estadística reciente se dice que la industria de seguros es la industria que más se ha digitalizado a nivel mundial y creo que no es ajeno al Perú. Y eso es una gran ventaja que nos pone cerca de poder implementar más rápido estos modelos. Hay una pregunta interesante que te la voy a llegar. ¿Es necesario tener un modelo organizativo dedicado en la empresa para desarrollar este negocio? O sea, tenemos que tener un equipo grande para poder desarrollarlo. Adicionalmente, ¿es mejor desarrollar un negocio digital nuevo o desarrollar la oportunidad internamente en la empresa? Hay en algunos países, en Asia, hay algunos ejemplos que ponen que se ha hecho esto, se ha creado una empresa independiente para poder hacer este esquema. ¿Cómo nos recomiendas plantearlo dentro de nuestras organizaciones? Obviamente, lo que vemos en el mercado chino-asiático es muy distinto a lo que vemos en otras geografías, ¿no? También porque el tamaño del mercado es muy distinto, ¿no? La escala que hay en China no compara, obviamente, con la escala que puedes tener en Europa, porque cada mercado, ¿no?, tiene regulaciones y dinámicas competitivas muy distintas, incluso en Estados Unidos, que también, ¿no?, por estado tienes algunos elementos que son distintos, ¿no? Con lo cual, a la pregunta de si pensamos que hay que desarrollar este negocio por fuera, lo que nosotros en general vemos es que lo haces desde dentro, porque no se trata de construir una propuesta de valor totalmente nueva, sino que te apalancas en muchos activos que hoy la aseguradora ya tiene. Más que construir algo totalmente nuevo, disruptivo y alejado del core, que al final tardas algo de tiempo y tardas tiempo en rentabilizarlo, ¿no? Sobre todo en algo que dices, oye, hay casos, como el caso de Qantas, que ha sido exitoso, pero que en otros casos el tiempo de madurez de este tipo de negocios pues tarda más tiempo, con lo cual es importante apalancarte en las capacidades que hoy tienes, es importante tener una tecnología que te permita esa flexibilidad y que con bajos niveles de inversión pueda responder a las necesidades de ese partner, y que en la medida que vayáis viendo junto con el partner que el negocio vaya desarrollando, ir metiendo más dinero. Lo cual no quita que dentro de que esto tiene que ser algo que sí que se haga desde dentro, no haya equipos enfocados en desarrollar esta oportunidad. Y eso es una realidad. Al final, esto te implicará, y lo que vemos en otras organizaciones es que sí que tienes gente de negocio, que esa es la más directa, que son los que se encargan, ¿no?, de buscar esos partners y de conseguir esas oportunidades, ¿no? Luego tienes gente de tecnología que en algunos casos están dedicados íntegramente a servir ese partner, ¿no? En otros casos es más dentro de la gestión de la demanda con algún tipo de priorización para asegurar que se prioriza de la forma adecuada las demandas que tenga el partner, ¿no? Pero sí que creo que es relevante, y es lo que vemos como tónica general, es esa cercanía. Sí que hay casos, por ejemplo, pues el caso este que comentábamos antes de Mobiliar, ¿no?, que de repente lanza una propuesta de valor fuera del core suyo, que es lanzar un digital attacker en seguros de viaje. Y lanzan un digital attacker con la idea de desarrollar acuerdos de B2B2C. Y como eso es algo que no tenían en su base de clientes, porque ven que ahí hay una tendencia de crecimiento en el mundo de seguros de viaje y quieren capturarla,
pues eso sí que lo han desarrollado por fuera del core, porque era algo que no tenían ya en el core. Pero cuando dices, oye, no, voy a ofrecer un seguro auto, un seguro hogar o algo que ya tengo en mi negocio core, en general vemos más esa cercanía que la lejanía per se. Perfecto, más fácil, más rápido también. Perfecto. Más rápido, Y sí. tenemos una última pregunta interesante. Jorge Chimizu nos está preguntando, ¿cada canal de comercialización quiere que el producto que ofrecen tenga algo distinto al resto? ¿Cómo hacen en Europa para que tu producto no compita entre sí en los distintos canales? Y acá entiendo que se refiere pues también al canal tradicional del corredor de seguros u otros canales. Es interesante esta pregunta porque siempre estos temas generan conflicto. Cuéntanos, Santiago. No, y es un tema que diría que en general las aseguradoras resuelven de forma muy distinta, ¿no? Hay compañías aseguradoras que por el tema de conflicto de canal son hipercuidadosos y lo dicen por política, ¿no? Yo ofrezco el mismo producto en todos mis canales, bien sean pues, agentes corredores o de terceros. Luego hay otras que entienden que esos otros terceros tienen determinadas capacidades que apalancándose en ellas pueden ayudar a personalizar más la propuesta de valor y construir el negocio mejor, ¿no? El caso claro, por ejemplo, es el que ponía antes de cómo me apalanco la información que puede tener mi socio para mejorar el pricing de mi producto. Y, por tanto, ahí está el tema de que si el cliente entra en ese canal o entra luego en el agente del corredor, el precio que va a recibir es distinto, ¿no? Nuestra experiencia es que las mejores prácticas lo que entienden al final es que tienen que adaptar algo al producto, con cierto margen y con cierta justificación. No es yo te doy el mismo producto a mejor precio, porque ahí es donde realmente el conflicto es grande y tienes un gran problema, sino que al final hacen algunas adaptaciones del producto y con un precio distinto, ¿no? Y como al final el mundo de seguros, la ventaja que tiene es que hay diferentes tipos de cobertura que le puedes meter y con las cuales puedes jugar a la hora de posicionar el producto, pues tienes margen para poder justificar por qué el precio es distinto, porque al final las coberturas son distintas, ¿no? Y ahí es donde vemos que aquellas que tienen esa capacidad de personalización están siendo capaces de desarrollar más negocio que las otras que van mucho más con la visión esta de quiero evitarme el conflicto de canal y por tanto voy a ofrecer lo mismo en todos los sitios, ¿no? Porque no están aprovechando esos activos, esas capacidades que tiene el socio para poder impulsar la venta de seguros. Ok, muy interesante. Bueno, buenísimo. En verdad que muchísimas gracias, Santiago, Joaquín, al equipo de BCG. Quería comentarles que BCG es Boston Consulting Group. Es una consultora internacional que tiene presencia a nivel mundial. Lo debí comentar al inicio, hubieron algunas preguntas, pero creo que es importante mencionarlo porque la visión que nos trae Santiago y Joaquín y el equipo de BCG es una visión que se tiene en el mundo y que son buenas prácticas que ya se están dando en el mundo y que podemos nosotros ya poner en práctica acá en el Perú. Entonces nos han dado una visión internacional, la verdad es que muy interesante. Les agradecemos a nombre de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APESEC, vamos a hacer una pequeña encuesta rápidamente para que puedan, por favor, evaluar la charla a los participantes. Agradecerles a los participantes que nos han acompañado hasta estas horas del seminario y está culminando. Y dar por culminada también los congresos de los Insurance Days 2021. Los esperamos el próximo año en una nueva versión de este evento organizado por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen día.